Buenos días a todos. Buenos días. En España decimos buenos días hasta que comemos, que esto suele ocurrir como a las 2, aunque realmente habríamos superado ya el mediodía solar y habría que decir buenas tardes. En cualquier caso, buenos días también a los que se conectan desde el otro lado del Atlántico. Como ha dicho Piluca, tenemos más de 20 países. Algunos han tenido que madrugar para ver este webinar y desde luego han hecho bien porque yo creo que va a ser bueno, no estoy convencido que va a ser muy interesante. Bueno, para mí es un auténtico placer moderar un webinar de Quintec, una empresa que conozco hace muchos años, una empresa para mí modélica. En un país como España, que no tenemos muchas empresas de base tecnológica y mucho menos pymes, Quintec es un modelo de empresa tecnológica y además un modelo de empresa tecnológica sostenible, o sea, que lleva muchos años de actividad y desde luego siempre con la idea de innovar, encontrar nuevos productos que completen su producto estrella, su producto vaca, como decía Porter, que es el Data Lover. Yo una vez conocí a los hermanos Vázquez hace muchos años, incluso apoyé dentro de mis posibilidades el arranque de Quintec y me alegra tener la oportunidad de contar este nuevo producto que desde luego es interesante. El producto que van a presentar hoy, tanto Rafael como Eladio, en la pantalla los nombres están cambiados. Rafael es el de la izquierda y Eladio es el de la derecha. Es el GeoVein. El GeoVein es un producto que combina la orientación marcada por el sol con la orientación del recurso eólico del viento que va a recibir un parque eólico. Es un tema, sin duda alguna, siempre ha sido un tema importante, porque evidentemente el hecho de que las máquinas estén desalineadas con respecto al viento, porque ha habido un error en la medición de la dirección cuando se ha hecho el microsighting, cuando se ha hecho la selección del emplazamiento, tiene implicaciones primero en la producción, es decir, los parques eólicos producen menos, y decía que siempre ha sido importante, pero ahora que vamos a un escenario de plantas merchant, en el que la electricidad se vende en el mercado, adquiere una importancia relevante. Es decir, tenemos que conseguir optimizar la producción del parque eólico y para esto tenemos que conseguir que todos los aerogeneradores del parque estén orientados de acuerdo a la dirección, que la dirección del viento sea la dirección real. Pero ahí además hay otro elemento, el hecho de que los aerogeneradores no se orienten en la dirección adecuada supone unas cargas asimétricas en el rotor y vamos también cada vez a rotores de mayor diámetro y con mayores solicitaciones a los ejes de transmisión. Bueno, yo ya no me enrollo más, yo voy a quedar aquí en la pantallita esperando a que Eladio y Rafael acaben su presentación para luego coordinar las preguntas. Como ha dicho Piluca, por favor, hacerlas por escrito, porque no hay otra opción, entre otras cosas, tiene que ser por escrito, que sean cortas, precisas, y luego cuando tendremos como unos 20 minutos del turno de preguntas. Pues nada, no sé quién empieza, si Rafael o Eladio, cuando queráis, es vuestro turno. Sí. Vale, bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos, gracias por asistir, gracias también a Alberto por esta introducción y a la asociación pues por darnos la oportunidad de presentar este webinario. El webinario tiene por título GeoVein, tecnología solar aplicada a la reducción de incertidumbre en la orientación de veletas, aerogeneradores y remote sensing devices. Bien, para los que no nos conozcáis, somos Quintec Engineering, llevamos ya más de 2 décadas en el sector eólico y estamos especializados en la fabricación de data loggers e instrumentación, pues sobre todo para evaluación de recurso eólico y solar. Somos miembros de la Asociación Empresarial Eólica desde el 2007 y, de hecho, pues obtuvimos el premio EOLO que organiza esta asociación a la innovación en 2011, pues por un estudio acerca de la turbulencia del viento. Somos un equipo que está repartido en más de 11 países, somos una pyme con algo más de 50 empleados y nuestra estrategia pues, es la de desarrollar tecnología propia, es una estrategia de alto valor añadido y de fuerte inversión en I+D. Presentados un poco quiénes somos, vamos ya con la agenda del webinario. Se divide en 4 puntos, más la ronda de preguntas. En el primero abordaremos la incertidumbre en la dirección del viento.
cuáles son las causas de estas incertidumbres. Pasaremos a exponer la solución que proponemos, una solución solar, la GeoVane, para medir correctamente la dirección del viento. Expondremos un case study, un caso práctico, en este caso en Corea del Sur. Y el último punto versará sobre la misma tecnología aplicada a otra aplicación completamente distinta, aunque relacionada también con el sector eólico, que son pues orientar las turbinas al norte verdadero. Eladio va a pasar un poquito a presentar una introducción a las causas de la incertidumbre en la medida de la dirección del viento. Vale. Bueno, consideramos que para entender un poco lo que es el funcionamiento de este dispositivo, es primero muy importante conocer la normativa y las guías básicas para la evaluación del recurso eólico que rigen a nivel global. En este caso estamos hablando de la IEC 61400 y de la guía básica para evaluación de emplazamientos de recurso eólico, MEASNet. En este caso, tanto en una como en otra, en sus últimas actualizaciones, hacen referencia específica a lo que sería la evaluación de las incertidumbres y en este caso, como tiene su lógica hablar, estamos hablando de las incertidumbres asociadas a la medición de la dirección del viento, tanto en torres de medición clásicas como en la alineación correspondiente a dispositivos de Remote Sensing Devices. Entonces, nosotros en este sentido consideramos que el evaluar estas incertidumbres tienen un valor muy importante, sobre todo a la hora de la alineación de los sensores en las torres de medición y en la alineación de los dispositivos en campo. Eso es, como ha dicho mi compañero Eladio, de toda esta lista de incertidumbres que recoge la norma, es por todos sabidos que la más importante, hace que el resto sean pues irrisorias, es la propia orientación del sensor. Es así de triste. Nos da igual que el sensor tenga mucha resolución, que la torre pueda distorsionar un poco el flujo, teniendo en cuenta la enorme incertidumbre que es la propia orientación del sensor. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué es difícil orientar los sensores correctamente? Pues bien, aunque pueda parecer fácil para el que tenga un poco de experiencia en el campo, nosotros llevamos 2 décadas viendo problemas de datos de dirección del viento con offset. Fue por eso que decidimos desarrollar la GeoVane. Y, como he dicho, aunque pueda parecer fácil, es tremendamente complicado establecer la orientación con exactitud en campo. Primero, porque, como ya sabéis, en las torres de medición son estructuras pues 100 metros, 80 metros, ahora ya son de 120, 140, cada vez son más altas. No se puede acceder al sensor para orientarlo. Están separados de la torre 3 metros, tienes que trepar. Entonces, siempre se requieren métodos indirectos de orientación del sensor, que normalmente pues serán, si más o menos se siguen los procedimientos habituales, en orientar la veleta al boom o al brazo y luego establecer la orientación de ese brazo. Es un método indirecto, tú no sabes al final cómo estás orientando el sensor. Ello requiere muchas veces, para establecer desde lejos la correcta orientación del boom, alejarte, cosa que en determinados terrenos y orografías no va a ser posible. Aparte, son procedimientos complejos que requieren especialización técnica que, pues si estamos desarrollando proyectos en países que es difícil encontrar este tipo de especialización, pues nos vamos a encontrar con problemas. Sí, me gustaría hacer un inciso, que es que lo que está queriendo decir Rafael es que estamos haciendo una acumulación de errores durante el proceso de instalación de nuestro sensor en la torre de medición, que es que en el mejor de los casos puede ser de, no sé, de 5 o 6 grados. Entonces, como consecuencia, a posteriori vamos a tener las incertidumbres de las que hemos hablado anteriormente. Y todos los problemas asociados a tener que hacer el microsighting, que entraremos luego, pues con una rosa de vientos que no es la real del emplazamiento. Sumado a la causa número 1 de incertidumbre, que es que no puedes acceder al sensor para orientarlo, se suelen usar muchas veces brújulas magnéticas. Esto es un problema ya de por sí porque la torre es metálica, entonces no vamos a poder colocar una brújula cerca de una torre de estas características. Además, bueno, una brújula magnética te da el norte magnético. Hay que conocer la declinación del emplazamiento. En España ronda 0, pero en otros países que es muy importante.
hay que aplicarla bien con el signo correcto. A veces se conoce la declinación y se aplica incorrectamente. Pues en vez de menos 30, más 30. Ya la hemos liado. Otra cosa que es imposible de saber es la presencia de minerales ferromagnéticos en el subsuelo, que va a distorsionar de nuevo el campo magnético terrestre y va a hacer que las brújulas pues, no sean útiles para llevar a cabo una orientación en campo. Y finalmente, aunque solventamos los problemas 1 y 2, las torres arriostradas pueden torsionar. Si os fijáis en la imagen de abajo, esos dos brazos debían estar orientados en la misma orientación, ¿vale? Valga la redundancia, pero debido a que la torre torsiona porque los vientos hacen fuerza de manera simétrica, se producen estos giros que conllevan que la orientación que hemos logrado a nivel de suelo, cuando tú instalas el sensor en su posición definitiva, se ha perdido, ¿vale? Entonces, estas son las tres causas principales, quitando de la ecuación los errores humanos, que los hay, de instalación. Sin errores humanos es difícil orientar este tipo de sensores. Además, me gustaría comentar que el punto 3 es una situación que se suele producir también en muchas ocasiones porque, claro, debido a la complejidad a veces del terreno, es muy complicado encontrar los puntos donde deben estar los vientos, o sea, las cimentaciones de los vientos, de tal manera que conseguir la tensión adecuada para que la torre esté bien, digamos, recta, es complicado. Por lo tanto, es una situación que se suele dar con muchas ocasiones. Incluso hemos visto muchos casos de que el propio brazo que sujeta el sensor pues se afloja y se gira. Entonces, se ha perdido esa orientación y tienes ahí un cambio de dirección que no sabes a qué achacar y la verdad es que complica toda la campaña muchísimo. Una idea equivocada que es bastante común es que cada vez pues estamos viendo torres que de norma se instalan con 3 veletas, antes eran 2, en el inicio supongo que serían 1, por tema de redundancia, pero es muy importante recalcar que el hecho de que no haya diferencia entre lo que miden esas 3 veletas de la torre no quiere decir que estén bien orientadas, no quiere decir que estén midiendo correctamente el viento. Es más, los instaladores, en su mano está, lo único que está en su mano es que no haya diferencia entre esas veletas. Entonces, lo que hacen muchas veces es girar pues la que tienen abajo para que coincida con la de arriba, ¿vale? Y de tal manera que la persona que les ha encargado el trabajo y recibe los datos, pues se quede tranquila porque no hay diferencia entre veletas. Bien, esto no es así. De hecho, casi siempre que se detecta un offset y los clientes nos envían feedback de instalaciones de GeoVane, las veletas entre sí no tenían diferencia, tenían 0 grados de diferencia. Sí, o sea, perdona que te interrumpa, Rafael. Por ejemplo, en el caso práctico que vamos a ver, no aparecen en las diapositivas, pero es un claro ejemplo de lo que está explicando Rafael. O sea, las veletas están, vamos, no hay prácticamente diferencia de medición entre ambas, se instalaron 2 y claro, dices, pues si las 2 están midiendo lo mismo, eso significa que el valor que me está dando las veletas es el correcto. Entonces, como bien indica, eso induce a error, porque no tenemos la certeza de que tenemos cierto offset o no con respecto a lo que se supone que debe haber. Es más, si pretendemos medir cómo cambia ligeramente la dirección del viento con la altura, el instalador se va a cargar esa diferencia, porque lo único que va a hacer es que la veleta que está a 120 metros mida lo mismo que la que está a 60, por ejemplo, girando el rotor. Entonces, ese ligero giro de 2-3 grados que puede haber conforme subes de la dirección del viento, pues se pierde, la está perdiendo. Vale. Para dar solución a esto, pues le dimos vueltas al tema y después de unos cuantos años de desarrollo, pues dimos con esta solución que hemos llamado GeoVane, que viene de Geographic Vane, que te indica un poco pues la dirección geográfica, ¿no? Es un poco el juego de palabras que da lugar al nombre del sensor. Vale, por situarnos un poco en contexto, históricamente la dirección del viento la hemos medido con veletas, que es lo que estamos mostrando aquí. La veleta es un sensor que, como ya sabéis, es relativo a un 0. Ese 0 tiene que ser referenciado a un punto conocido. Normalmente será el norte, no tiene por qué, puede ser el interior de la torre si luego establecemos la dirección del boom, pero en la práctica es un sensor que de por sí no te da la dirección como tal, sino simplemente te da cómo está orientada su estator respecto del rotor. Fin de la historia. Y lo que nosotros queremos saber es la dirección verdadera del viento. Entonces, tradicionalmente hemos medido el viento con veletas
y ha habido un error desconocido. En nuestros datos está el error de orientación del sensor en cada 10 minutal, va a estar ahí. ¿Qué proponemos? Pues medir la dirección del viento con un conjunto veleta acoplado a GeoVane, ¿vale? Como veis en la foto de abajo. De la misma manera, la veleta va a ser la encargada de alinearse con el viento y va a estar orientada, pues va a estar instalada con un error de orientación a priori desconocido. ¿Dónde viene el truco? Nosotros acoplamos esta veleta a la GeoVane y es la GeoVane la que se va a encargar de decir la orientación del cero de la veleta, ¿vale? De tal manera que tenemos los datos en crudo de la veleta con offset, con el error de orientación, pero a su vez vamos a tener en otro canal la cuantía de ese error. Es un error conocido y fácilmente corregible porque es un error constante, ¿vale? Entonces, simplemente en el postprocesamiento sustraemos el error de la medida de la veleta y ya tenemos la verdadera dirección del viento. Esto es un valor, es una brújula solar que está todo el rato midiendo la orientación, de tal manera que si hay algún tipo de cambio durante la campaña, porque la torre torsiona o porque el brazo se mueve, este error se va a actualizar y nosotros vamos a tener en todo momento la verdadera dirección del viento sin importar que haya cambiado la orientación del cero de la veleta. Esto es muy importante. De la misma manera que estamos centrándonos en veletas porque es lo más común para medir en la fase de prospección, pero lo mismo con un LIDAR. Un LIDAR es un dispositivo tremendamente caro o un SODAR que nos mide la dirección relativa a su propia orientación. Entonces, cualquier error de orientación en la instalación de este tipo de dispositivos es un error que se traslada directo a los datos finales de dirección del viento, ¿vale? Si bien es cierto que no es tan problemático como en una veleta, porque en una veleta es imposible de acceder y aquí tenemos cierto margen de maniobra, si instalar en el suelo, sigue siendo un problema muy habitual y gente que tiene comprados bastantes dispositivos de estos lo tiene que sufrir en sus propias carnes. Te voy a poner un ejemplo. Un cliente instaló un SODAR por aquí, por Zaragoza, y bueno, estuvimos recopilando los datos durante 2 o 3 meses y al cabo del tiempo nos dimos cuenta de que la dirección del viento que nos estaba ofreciendo el SODAR era incorrecta. ¿Cómo nos dimos cuenta? No porque fuéramos con una GeoVane, no, sino que tuvimos la posibilidad de comparar los datos que estaba dando el SODAR con los de una torre de medición que se encontraba a 200 metros, que lleva midiendo 5 o 6 años. Y que a su vez tenía una GeoVane. Y que a su vez tenía una GeoVane, efectivamente. Y entonces pudimos corregir ese error que tuvimos durante el proceso de instalación que tuvo el cliente. Vale, por hablar un poco de la tecnología, GeoVane, para que no sea eso magia ni una caja negra, la GeoVane es una brújula solar, ¿vale? Entonces, por resumirlo muchísimo y no enrollarnos, cuando a la GeoVane le da el sol, es capaz de decir su orientación respecto al norte verdadero, ¿vale? Esto lo consigue comparando esa medida de dónde está el sol con los cálculos de las ecuaciones solares que tiene programadas en su firmware, ¿vale? Para estas ecuaciones solares se necesitan una serie de datos como la fecha y hora y la localización geográfica que los proporciona el propio GPS que tiene integrado la GeoVane, ¿vale? Entonces, para resumir mucho, siempre que tenemos radiación directa del Sol a la GeoVane va a ser capaz de calcular la orientación respecto del norte verdadero. Si acoplamos la GeoVane a un LIDAR, a una veleta o a un anemómetro ultrasónico, conoceremos la orientación de este sensor respecto del norte verdadero. Siempre estamos hablando de norte verdadero o norte geográfico. Aquí nos olvidamos de cualquier tipo de norte magnético, declinaciones. Aquí simplemente es geográfico porque estamos usando el Sol. Es una brújula solar. Bueno, luego, si hay alguna duda más técnica, podemos entrar más en detalle. Esta imagen con este gráfico pues ilustra un poco qué proponemos para medir la dirección del viento. En la foto de la izquierda hay una veleta TS First Class acoplada a una GeoVane, han sido previamente alineados y a la derecha vemos lo que está pasando, es una vista, digamos, cenital, ¿vale? Tenemos la veleta que se va a orientar, a alinear con el viento y la marca al norte de esta veleta que ha sido instalada con un error de orientación o simplemente pues con una orientación desconocida, ¿vale? Entonces la veleta en crudo nos da la dirección del viento con ese error de orientación. ¿Qué nos va a decir la GeoVane? En naranja nos va a decir la cuantía de ese error.
de tal manera que simplemente añadiendo a los datos en crudo la cuantía del offset de orientación, tenemos la verdadera dirección del viento, ¿vale? En todo momento. La Jovian ha sido certificada por una ingeniería alemana, Moller Operating Engineering, y el estudio está disponible en la web, como casi toda la información que estamos mostrando aquí, incluido el case study que luego presentará Eladio, y pues se establecen que la Jovian es capaz de reducir la incertidumbre de orientación de las veletas de forma consistente con una precisión mejor de 1 grado. Se trata de una tecnología patentada, ha sido, en este caso, una patente europea que fue concedida hace poco. Ya sabéis que las patentes, pues entre que se solicitan y se tramitan, pues y se pasa el examen, pues pasa un tiempo y pues fue concedida en octubre del año pasado, ¿vale? Esta patente, con esa referencia, podéis entrar en la base de datos de la EPO y consultarla sin ningún problema. Está en muchos idiomas: español, francés, alemán, danés, los que queráis. Bueno, y después de la masterclass de Rafael, pues nada, nos gustaría un poco mostraros un ejemplo, un caso práctico de una instalación en la que, bueno, se instalaron dos veletas y en la que se propuso al cliente adicionalmente añadir una geovane, pues con la idea de corregir o solucionar este posible error que se suele tener en las instalaciones de torres de medición. Estamos hablando de terreno complejo, un proyecto en torno a los 50-60 megavatios, con una torre de medición de 80 metros, dada la complejidad del emplazamiento, más alto no se podía. Y bueno, se utilizó un equipo de instalación local, lo que, bueno, como comentó antes Rafael, eso conlleva el poder comunicarte y tal, y a lo mejor cierta inexperiencia, pero bueno, la instalación fue bien, sobre todo de la Jovian. En la imagen, bueno, podéis observar claramente ahí qué tipo de emplazamiento estamos hablando. Es una torre metálica, con lo cual tenemos la problemática de la distorsión magnética, la orografía muy compleja y, bueno, lo que se pretendía entre otras cosas era, pues, asegurarnos de que lo que estábamos midiendo era lo correcto. ¿Para qué? Para, entre la medida de lo posible, evitar desplazamientos que no fueran necesarios para evitar pérdidas económicas y de estas características y pérdidas de tiempo, lógicamente, cuando estamos evaluando un emplazamiento. Bueno, como ha señalado Eladio, con ese bosque y en ese terreno es imposible absolutamente tratar de alejarse de la torre con un GPS, hacer tus vericuetos. Sí, bueno. Estás completamente vendido y es casi imposible orientar una veleta si no es con Sí, sí, bueno, o sea, por mucho que la orientes abajo, una vez que la subes arriba y comento lo que vuelvo a reincidir, el tema de que fue muy complicado instalar los vientos de la torre, pues porque al final las pendientes del terreno eran muy pronunciadas y claro, conseguir la tensión adecuada para que la torre estuviera bien alineada era complicado. Bueno, aquí vemos la solución final. Disponemos de dos veletas y una Jovian que están conectadas en canales totalmente independientes, es decir, que no tienen ningún tipo de conexión eléctrica entre ellas. Es un acople mecánico, por lo tanto, no hay ningún tipo de distorsión en los valores que están midiendo ambos sensores. El dato en crudo de la veleta siempre está disponible. Eso es. Bueno, al final, ¿qué resultados obtuvimos? Según el informe de instalación, tenemos una supuesta orientación de la marca del norte de 210 grados, o sea, con respecto al norte de 210 grados. ¿Qué nos dice la Jovian? Que realmente tenemos una orientación de 196 grados con respecto al norte real, o sea, bastante, 14 grados. ¿Qué pretendíamos o qué pretendemos con este case study? Bueno, pues ver el impacto tanto económico como de posibles daños que tuviéramos en el futuro y el impacto del error en la medición de la dirección del viento. Por lo tanto, lo que hicimos fue realizar un diseño del parque eólico teniendo únicamente en cuenta los valores mostrados por las veletas. Por lo tanto, la dirección del viento está sin corregir, se hace un cálculo de mapa de recurso eólico para determinar las mejores zonas, se selecciona un modelo de aerogenerador que creemos que es adecuado para el emplazamiento y, bueno, se consigue un layout de 16 aerogeneradores
con una potencia total a desarrollar de 55 megavatios. Vale, aquí en esta tabla podemos ver claramente qué es lo que nosotros esperamos, es decir, tanto a nivel de producción, pérdidas por estela y el factor de capacidad final, teniendo únicamente en cuenta los valores de las veletas. ¿Y qué es lo que pasa en realidad si tenemos en cuenta que realmente hay un desvío de 14 grados con respecto a lo que la veleta me está diciendo? Es decir, estamos analizando el mismo layout, pero con un giro de la rosa de vientos. Tenemos menor producción y mayores pérdidas por estela, lo que se traduce en un menor factor de capacidad. ¿Consecuencias que evitaríamos con la corrección de la Jobain? Bueno, pues estaríamos evitando lo que comúnmente se llama underperformance, porque si nos fiamos únicamente de los datos de la veleta, estamos sobreestimando la producción y estamos incrementando las pérdidas por estela. Aparte, bueno, pues tenemos la problemática de las fatigas que sube por un mal diseño del parque eólico, las fatigas que pueden sufrir las turbinas debido a un mayor efecto estela y a una mayor turbulencia, lo que supone, es difícil cuantificar, unos mayores costes de mantenimiento a lo largo de la vida útil del parque. Y sumado a estos costes de mantenimiento, pues tendríamos unas pérdidas económicas que a lo largo de un año se han estimado en 250.000 euros, pero que en 20 años son casi 5 millones de euros, lo cual no es, vamos, No es para... despreciable. No. Vale, bueno, solo apuntar también que este case study completo, esto es un resumen, está disponible en la web, ¿vale? Para el que quiera consultarlo e incluso si hicieran falta, pues, las series de datos, podríamos... Sí, sin problema. Además, pues eso, que ahí podrán comprobar lo que hemos hablado de que las veletas estaban perfectamente, vamos, los valores de las rosas de frecuencias eran calcadas. Vale, vamos a cambiar de tercio un poco, esa misma tecnología aplicada pues a parques en operación, ¿vale? Nosotros nos dedicamos básicamente a proporcionar equipos, somos fabricantes de data loggers y fabricamos instrumentación para medir el viento, pero la fase de operación pues no es nuestro sector y nos será un poco ajena. Entonces nosotros la Jobain la concebimos para eliminar, digamos, los errores en la medición de la dirección del viento. Costó su tiempo y la empezamos a presentar por ferias. Y entonces veíamos que se nos acercaban operadores de parque, incluso fabricantes de turbinas, a preguntar si esa tecnología se podría aplicar a orientar las turbinas. Y la verdad es que al principio no teníamos mucha idea de qué iba el tema y hemos ido hablando pues con casi todos los fabricantes y con muchos operadores y poco a poco nos hemos dado cuenta de que esta tecnología la verdad es que tiene una aplicación con un potencial muy grande para establecer la orientación de las turbinas. El problema, que está bastante extendido, aunque pueda parecer extraño, a nosotros nos lo pareció en el inicio, es que si bien las turbinas tienen unos sensores internos, unos yaw encoders, que te dicen, digamos, el giro de la turbina, esos ceros, igual que pasaba con las veletas, pues con los aeros, no están referenciados o están mal referenciados, ¿vale? Y cada turbina del parque tiene su cero apuntando pues no aleatoriamente, pero en muchos casos roza lo aleatorio, ¿vale? Entonces, esto es un problema muy habitual que pues los fabricantes, no sé si, nos pasamos un poquito de tiempo, pero bueno, son 2 minutos, pues no han podido abordar o no está muy extendida la solución. Y en el SCADA, los operadores, los datos que reciben de los geoencoders, pues carecen de utilidad, porque si cada cero está referenciado a un sitio, no sirven para mucho. Es más, para hacer un Wind Sector Management y aplicar ciertos algoritmos de optimización de la producción, la orientación de las turbinas es necesaria como input, ¿vale? Y no se tiene. También hemos aprendido, aunque pueda resultar sorprendente, pues por ciertas actualizaciones de firmware o por lo que sea, que esta alineación en algunas máquinas se pierde con el tiempo. Entonces, lo que hacen los operadores es, pues periódicamente, cada 6 meses, cada año, según puedan, según se lo puedan permitir, llevar a cabo reajustes, ¿vale? De esta orientación, de este cero de los encoders de las turbinas. O sea, cada turbina tienen que hacer esta intervención. ¿Qué se propone? Pues usar la Jobain, que es una brújula, para medir la orientación de las turbinas.
Una Geovein por turbina es una solución permanente que nos da en todo momento, siempre que haya sol, es una brújula solar, la orientación en tiempo real de las turbinas. De tal manera que podemos aplicar ese factor de corrección a lo que nos dice el encoder, el geoencoder. Si la Geovein nos dice que está apuntando a 90 grados y el geoencoder que dice que es 0, pues simplemente es aplicar un numerito y igual que lo hacíamos con las veletas, corregimos la medida del geoencoder. Y en el SCADA vamos a tener la situación real del parque con las orientaciones reales de las turbinas. Vamos a poder utilizar este dato de orientación de las turbinas para, como input para los algoritmos de optimización y llevar a cabo un Wind Sector Management. Y además esta referencia no se va a perder con el tiempo, siempre va a estar disponible cada día, cada hora para su uso por los operadores. La Geovein, no sé si lo hemos mencionado, pero tiene varios tipos de salidas, una de ellas 485 y soporta el protocolo Modbus, por lo que es muy fácilmente integrable. Esto evita todo este tipo de intervenciones manuales que requieren, para empezar, climatología favorable y que son costosas por definición, ¿vale? Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero bueno, pues nada, estaremos encantados de resolver cualquier tipo de pregunta que haya podido surgir. Si va a estar colgada la presentación, entonces, si las preguntas surgieran o fueran un poco más técnicas o del tipo comercial, pues nos pueden contactar. Sí, bueno, están aquí nuestros emails sin ningún tipo de problema acerca de cualquier cosa de las que hemos expuesto. Entonces, Alberto, no sé si... Muchas gracias, perfecto. Tenemos tiempo para las preguntas. Vale. Hay varias. Hay una que se cae por su propio peso, pero la voy a proponer. La voy a proponer luego, porque es bastante evidente, ¿no? Pero vamos a empezar por las preguntas más puntuales, ¿no? Estas vienen en inglés, pero bueno, traduzco. El Geovein puede usarse en cualquier tipo de veleta, o es necesario tener una veleta específica a la cual instalar el Geovein. La Geovein, como veis aquí, no sé si estamos en cámara. Sí, se ve. Un tubo adaptador, ¿vale? Este tubo nosotros lo hemos adaptado, ya que estás invirtiendo en obtener una dirección del viento con exactitud, creemos que merece la pena invertir también en la veleta, ¿vale? Entonces, sobre todo, lo estamos suministrando con veletas TIES, tanto First Class como Compact, ¿vale? Eso no quiere decir que si viene alguna petición de usar con otro tipo de cliente no se pueda llevar a cabo, pero por defecto nosotros estamos suministrando con veletas TIES, ¿vale? Sí, creemos que si tienes una veleta con un gap al norte de 5 grados, no merece mucho la pena, no tiene sentido, esa persona no va a comprar una Geovein, ¿vale? Instrumentación de calidad. Sí, no, es que tiene todo su sentido. Entonces, determinadas veletas no son compatibles ni lo van a ser, pero la mayoría sí que lo son. No sé si sí, no. Además, digo mucho o digo poco, pero... Nuestra experiencia nos dice que al final, aparte, damos la solución, el pack completo y te lo alineamos aquí en la oficina de tal manera que tú solamente tengas que ir a campo, ese instalador tenga que ir a campo, acoplarlo en el brazo, conectarlo cada uno de los cables al Dogger. No lo hemos mencionado por tiempo, pero nosotros vendemos en una sola caja, en un pack, la Geovein con veletas TIES, tanto First Class como Compact. De tal manera que ese alineamiento lo hacemos nosotros, está incluido en el precio y simplemente el instalador la saca de la caja y la instala. De hecho, no tiene ya ni que orientar el brazo ni que hacer nada, porque la Geovein te va a decir la orientación, ¿vale? También se puede vender la Geovein sola, no se ha mencionado, pero tiene un láser, ¿vale? El procedimiento de alineamiento está en el manual que está accesible en nuestra web. Tiene un láser que se alinea con la cola y es muy fácilmente esa operación llevable por el cliente, ¿vale? Entonces, nosotros, tanto la Geovein sola como la Geovein alineada con veletas TIES. ¿Y es compatible con todas las veletas? Con todas no. Hay una lista de compatibilidad en el manual, pero es una pieza que es sencillamente adaptable a cualquier tipo de veleta. O sea, la Geovein, bueno, quería deciros que se me ha olvidado comentarlo
al empezar el turno de preguntas, que esta modalidad de 2 personas me ha gustado. O sea, 2 personas interviniendo y que se van complementando y apoyando. Yo creo que es una modalidad que le voy a decir a Piluca que la repita. Para instalar una GeoEIN, pues, ¿es necesario estar especializado o el propietario puede hacerlo en base al manual? Porque esto que habláis del láser, a mí me resulta complejo. No, es que no hace falta ni el manual. Mira, el manual no se lo lee nadie, ¿vale? Entonces, sí, como norma general, pues bueno, el ingeniero que compra el producto, pues sí que se preocupa de leérselo, pero el instalador lo que hace es instalar y conectar cables según el esquema de colores. Entonces, para facilitar la vida al máximo, es plug and play, no tienes que configurar nada. No sé si se ve, pero la base de la GeoEIN es exactamente igual que la base de la Nemo TS y de la Veleta TS First Class, ¿vale? Es una Nemo que todo el mundo conoce, está muy extendido, entonces cualquier tipo de brazo en el que puedas instalar una Nemo TS o una Veleta TS, vas a poder instalar la GeoEIN. Es el mismo conector, de hecho, 8 pines, y el instalador no tiene que hacer nada en campo. De la misma manera que instala un anemómetro de cazoletas, instala la GeoEIN. Es así de simple. Al final lo que se ha buscado es dar una solución al cliente de tal manera que sea lo más sencillo y fácil posible. O sea, claro, para poder vender hay que hacerlo así, ¿no? Claro, no, vamos. De nada sirve tratar de solucionar un problema si le añadimos complejidad. Eso. Es plug and play. Lo colocas y ya está. Lo que sí que tienes que, si no lo compras ya alineado, pues simplemente tienes que llevar a cabo la alineación no en campo, sino antes de ir a la instalación, pues en la oficina alineas la GeoEIN de forma precisa con la veleta. Pero vamos, que es un servicio que nosotros ofrecemos totalmente incluido en el pack de veleta GeoEIN y vamos, y te aseguras 100% de que es ir a campo, instalar y te olvidas de nada más. Ok. ¿Se puede usar con cualquier datalogger o hay que usar...? No lo hemos comentado, yo pensaba que sí que lo habíamos comentado, pero sí, se puede utilizar en cualquier datalogger. Tiene 3 tipos de salidas, salida en frecuencia, onda cuadrada 0,5, la misma salida prácticamente que un anemómetro TS, tiene salida en tensión analógica 0,5 voltios y tiene salida RS485 con 2 tipos de protocolos. Protocolo Modbus, más pensando para SCADA y parques, pero también tiene un sistema de encuesta-respuesta de polling que es muy parecido al de cualquier anemómetro ultrasónico, ¿vale? Entonces tienes estas 2 opciones y son compatibles porque ya hemos dado soporte a instalaciones de GeoEIN con otros dataloggers, con cualquier datalogger del sector eólico. Sí, oye, no es acaparar el mercado. No está restringido a nuestros dataloggers el uso de ellos. Sí, imagino, dentro también de la estrategia comercial, además de la simplicidad, hay que buscar la universalidad, ¿no? Otra pregunta, ¿habéis visto con el tiempo de la orientación del mástil o brazo dónde está la veleta? No, habéis visto deriva, perdón. ¿Habéis visto deriva con el tiempo de la orientación del mástil o brazo donde está la veleta? Es decir, se coloca la veleta, perfecto, pero con el tiempo puede haber, habéis comentado de alguna forma, los cables de la torre arriostrada se destensionan. ¿Habéis visto una deriva? ¿Es típico la deriva en la medición a lo largo del tiempo? Yo me viene a la cabeza un caso que no era tanto deriva como que se aflojó el brazo. No sé qué tipo de brazos era, hay varias tecnologías. Era uno de estos que tienen como dos apoyos. Entonces, fue de un día para otro el giro, ¿vale? Y según veías que la dirección cambiaba, veías que la orientación también. Entonces, estaba suelto. Claro. Y se puede hacer un mantenimiento, pero hilar tan fino como para... Nosotros al final, campañas pocas, nosotros suministramos equipos y los datos que nos vienen pues son feedback de clientes, pero yo la verdad es que deriva con el tiempo, no suele ser algo un poco más, o el día de la instalación que cuando se instala ya... Suele ser, yo creo, más casos específicos, a lo mejor en los que, yo que sé, una tormenta que hace que, vamos, te estoy hablando de una ciclogénesis explosiva, una cosa así, que hace que torsione un poco el brazo, o lo que ha comentado Rafa, que no esté bien apretado los tornillos y que a lo mejor gire un pelín, pero vamos, eso significa que si dispones del dispositivo te vas a dar cuenta que algo está pasando ahí. O sea, porque si has estado midiendo durante 6 meses y el valor de la GeoEIN ha sido constante durante todo el periodo de medición y de repente al día siguiente ves que tienes 5 grados, 10 grados o exagerando 45 grados, dices, aquí tengo un problema. Ya estás, digamos, ahorrando costes porque
ya vas a adelantar tiempo para ir al mantenimiento y completar tu campaña de medición, pues como los estándares mandan. O sea, es decir, porque a lo mejor, pues yo qué sé, pues está midiendo, bueno, pues ha girado un poquito y las veretas me están diciendo esto. Bueno, ya iré a ver qué es lo que pasa. Sin embargo, con la Jovain... Te da información adicional que no lo hemos mencionado por tiempo. Tiene un inclinómetro en 2 ejes, que es bastante preciso. Entonces, tú también vas a saber cómo de bien ha sido, cómo de vertical está instalada esa veleta, que la verdad es que no se puede saber hoy en día, a menos que pongas este tipo de tecnología. Entonces, aparte de la orientación, nos dice la inclinación en 2 ejes, ¿vale? Y también podemos ver si se ha aflojado en el sentido, digamos, del brazo hacia abajo, por ejemplo. Okay. O sea que sirve también para medir la inclinación, para medir el tilt, pero vibraciones como tal no es capaz de medir. Vibración mide. Mira, vibración fue una evolución que se hizo a raíz de una petición de un fabricante de turbinas bastante conocido que está asistiendo a este webinario. Entonces, ahora la Geovain te proporciona la vibración en 3 ejes, tanto en magnitud como en el armónico principal. Y de hecho está ajustada, como imaginaréis, las estructuras tan grandes, 100 metros o lo que mida una torre o un aero, vibran pues de una manera bastante lenta. Entonces está de 0 a 14 hercios, ¿vale? Con bastante resolución. Te da la vibración en 3 ejes. Okay. Una pregunta muy concreta de una persona que tiene experiencia con Geovain. Dice, usé Geovain en Ammonit en modo analógico y el sensor estaba recalculando la dirección, cambiando de dirección varias veces al día. ¿Cómo se puede eliminar este error? Estamos hablando de Ammonit, estamos hablando de señal analógica. Bueno, parece ser... Sin ver los datos no podemos discernir si se trata de algún tipo de ruido en la señal o realmente es el output de la propia Geovain. La Geovain toma medidas cada 10 segundos, ¿vale? Entonces, realiza un promedio diario. En el primer día, hasta que alcanza ese promedio, ves pequeños saltitos de 0,1, 0,2, 0,3, hasta que se estabiliza el dato, que puede contener 3.000 mediciones, ¿vale? No sé si se refiere a esos pequeños escaloncitos. Tendríamos que echar un ojo a los datos para ver si es de tipo eléctrico, es eso que menciona, o es de la propia salida de la Geovain. Okay. Sí, nada, sin datos al final es complicado porque no habíamos recibido ningún correo ni nada al respecto y mira que siempre incidimos en la idea de que cuando haya cualquier problema, intentamos dar el mayor soporte y el mejor soporte técnico. Entonces, en caso de que esa persona que tenga el problema, que nos lo comunique e intentaremos dar esa solución óptima. Okay. Pero la pregunta que era obvia era ¿qué pasa cuando no hay radiación solar? Vale. Yo entiendo que a vosotros como Geovain, yo creo que como Geovain, como Kintec, instalarlo en las torres de medida, evidentemente para hacer un micrositing idóneo es perfecto, pero desde el punto de vista del potencial mercado interesa más la solución de colocar Geovain en los aerogeneradores para poder optimizar la dirección ya en operación. Y ahí, desde luego, el tema de ventas, que en otro caso difícil es que en un periodo de medida de un año no haya radiación solar, pero en el caso de las máquinas sí puede haber momentos en los que, evidentemente, bueno, por la noche de entrada, no haya radiación solar. Entonces, ¿cómo opera en un sistema? También es cierto que si hay horas en las que no hay offset, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero ¿cómo opera en el caso de que no exista esa aportación de radiación directa? Vale, hay que separar un poco la aplicación de torre de la aplicación móvil, ¿no? Porque es una aplicación estática versus dinámica. Entonces, en torre, la Geovain es un sensor que entrega una señal continua, ¿vale? Por la noche lo que hace es entregar la última señal válida. Por la noche no mide. La Geovain lo que todo el rato hace es escanear cada 10 segundos a ver si ha cambiado su orientación, ¿vale? Si es la misma, mantiene el dato y si ha cambiado, lo actualiza. Por la noche ese dato no se puede actualizar. ¿De acuerdo? Entonces, si tú subes a las 3 de la mañana y giras la Geovain, hasta que amanezca, la Geovain no reflejará ese giro. Pero en torres de prospección no es ningún tipo de problema porque tienes un año y va a haber radiación en algún momento. Hombre. En turbina,
es más problemático si quieres un dato continuo, ¿vale? Entonces, hemos hecho, de hecho, una evolución en el hardware para aumentar la capacidad de la Jovian, aumentar su disponibilidad con sol tropical, que es muy vertical, y no hemos mencionado, pero la Jovian lo que hace es generar una serie de haces internos que es capaz de medir. Entonces, cuando el sol está muy alto, estos haces son muy cortitos. Pues la evolución de la Jovian, que ya está en el mercado, hay algunas unidades para algunos clientes, mide precisamente para maximizar el número de medidas con sol, pues con circunstancias un poco más adversas. Para la Jovian, que es sol alto. Por la noche, ¿qué hace? Pues simplemente mantiene el último dato y entrega un flag ahí en la trama digital, ya sea Modbus o sea el protocolo propietario, hay un bit que es esta medida es nueva o esta medida es repetida, ¿vale? Al final se trata de una brújula solar, entonces necesita del sol para actualizar el dato, ¿vale? Pero el usuario sabe en todo momento si la medida que está recibiendo es repetida o es una nueva. Esa es la solución que a la que hemos llegado. He visto que Jovian, además de colocarse en torre, también optimiza la medida de dirección de los LIDAR, ¿no? y del SODAR. Hay soluciones de tipo ROMO, si conocéis la solución ROMO para orientar máquinas. Sí. No sé si tenéis algún proyecto conjunto. ¿Cómo veis la solución ROMO con respecto a Jovian? ¿Tienen soluciones complementarias o responden a lo mismo? Desde luego no son equivalentes, ¿vale? Entonces, en la medida que no son equivalentes, pueden llegar a ser complementarias. Si mal no lo entiendo, no estoy muy puesto en el tema, el ROMO lo que te hace es, mediante un anemómetro ultrasónico instalado en la punta de del rotor, te mide la dirección antes de que llegue a la turbina. Entonces, no perturbada, eso es. No es lo mismo que no te establece la orientación, sino que trata de medir el viento, entre comillas, antes de ser perturbado. Eso requiere, bueno, para empezar, instalarlo de una manera precisa y no soy un experto, no sé cómo de difícil sería, pero me parece complejo instalarlo correctamente. Desde luego no es equivalente a la Jovian y una cosa no quita la otra. Los dos pueden coexistir perfectamente porque uno trata de medir el viento y la Jovian lo que trata es de medir la orientación, ¿vale? Entonces, no... Sí que pueden ser usados para el mismo objetivo, pero no son equivalentes como tal. Sí, ya, el ROMO mide el viento y mide la dirección. Vuestro se concentra en la dirección. Pregunta también recurrente, como la de la radiación solar, es una vez que tienes la señal de la Jovian, perfecto, pero ¿puedes meterla en la señal de control de la máquina? Si hay alguna forma para poder que el control optimice esa señal de dirección a la hora de realizar. Eso ya es un poco, excede nuestro ámbito, porque ya depende de lo que quiera hacer pues el tecnólogo, el fabricante con la señal de la Jovian. Nosotros, precisamente para turbina, para MEDMAS no estaba implementado, y para turbina hemos implementado el protocolo Modbus para que, si quieren, pueden utilizar el dato de la Jovian de la misma manera que utilizan el de un anemómetro ultrasónico, pues para controlar la turbina. Pero eso es algo ya que está, aparte de la orientación, la Jovian por Modbus te puede dar muchísimas cosas. Eso ya es algo que depende del fabricante. Sí, es una solución que, bueno, pues que habría que estudiar en cada caso. Y, hombre, creemos que la Jovian Turbine ya directamente te da una solución óptima para la optimización de los parques eólicos y... Al final es, pues eso, aplicar la corrección al GeoEncoder. Es un... Okay. Hay fabricantes, en concreto aquí se menciona una pregunta de que Siemens Gamesa tiene una corrección de cero de los GeoEncoder, lo que llaman el sensor norte. ¿Vosotros habéis realizado, habéis hecho una comparación entre vuestra solución y, por ejemplo, la solución de Gamesa? ¿Habéis tenido la oportunidad de contrastar? Respuesta corta, no. Porque no hay mucha
no sé, es difícil obtener información a veces por nuestra parte de nuestros clientes y de la gente que quiere instalar una Jovain o probarla. Entonces, les damos soporte, pero tampoco conocemos las otras alternativas que están manejando, por ejemplo, nos gustaría, y desde aquí les damos un mensaje de que son muy celosos de la información. Es normal también, yo lo entiendo. Al final es tecnología, la competencia es bastante acuciante en el sector, entonces entiendo que sean celosos pues con las alternativas que tienen. Pero vamos, que nosotros estamos abiertos a, vamos, que cualquier fabricante nos aporte ideas, nos dé sus datos, lo que haga falta, pues para ayudarles. Incluso modificar. Es que tenemos que decir que la Jovain turbina es de muy reciente, ha salido hace muy poquito y justo nos pilló la pandemia mundial, ¿vale? Entonces, así como la de Medmast, pues ya está muy rodada y está instalada por muchos continentes y los usan. La de turbina está todavía en la fase de incipiente de que pues se pruebe y se integre, ¿vale? Entonces cada fabricante lleva su ritmo y luego que hay que hacerlo, que la integración tiene que ser física también y cada cliente, pues oye, imagínate, pues subirte ahí a 120 metros de altura, no dañar estructuralmente la góndola. Entonces hay que tener en cuenta varios aspectos que, bueno, pues llevan su tiempo, pero vamos, que la gente, vamos, los fabricantes están muy, muy, muy interesados. Sin recibir información directa de los fabricantes, si todos se han interesado por el tema, es porque, pues bueno, hay un problema que están mirando la forma de resolverlo, ¿vale? Porque podríamos vislumbrar que gracias a Jovain, esto es otra pregunta, hubiese claro, el continuo cambio de orientación de la máquina, lo que hace, supone una vez más, supone cargas, supone el enroscado del cable. Con Jovain se podría vislumbrar, optimizar no hacer no estar cambiando a lo mejor de forma tan recurrente la posición. Podríamos... Sí, de hecho no es por Jovain, pero hay otro proyecto paralelo que iba un poco por ahí, ¿vale? Eran aeros que se estaban reorientando todo el rato, ¿vale? E ideamos en colaboración con la empresa FTech de anemómetros ultrasónicos, pues un control que para hacer retrofitting de turbinas viejas que tenían anemómetros, por ejemplo, el Ice Free, querían instalar FTech sin tocar el control. Entonces, uno de los problemas que tenían era precisamente ese, que se orientaba todo el rato. Y nosotros les ayudamos pues con un pequeño interfaz para hacer que ese control pues fuera menos sensible al cambio de dirección y no se orientara tanto porque sufría mucho toda la máquina. ¿Se puede usar para eso? Sí, pero ya depende un poco de la implementación que haga o de cómo use el dato el cliente. Nosotros le damos la orientación en tiempo real usando el sol y ya con ese dato, pues sí, aplicar lo que el cliente lo puede usar de mil maneras. Sobre el tema de Wind Sector Management, que entiendo yo que está un poco en relación a la pregunta que nos haces, pues eso, pues saber qué máquinas parar, qué máquinas no parar y cosas así, porque al final si quieres salvaguardar la vida útil o alargar la vida útil del parque eólico, bueno, pues tienes a veces que penar en producir menos, pero que tu parque esté funcionando durante más años. Okay. Una pregunta de esta mía. Entiendo que en la Jovain, por ejemplo, en eólica marina, no sé si tenéis algún cliente, porque en eólica marina se utiliza un líder flotante, las torres son más complicadas. Luego, evidentemente, ya la máquina o en operación instalar un Jovain en aerogeneradores. Y además, hay que tener en cuenta que el tema de las estelas, hay una foto que todo el mundo pone donde se ve las estelas, cómo afectan de una máquina a otra. Vamos a poner la foto esa. Sí. Es muy bonita, pero está tan vista que ya dices, madre mía. Sí, por eso la quito. ¿Habéis hecho algún contacto con potenciales clientes de eólica marina? Yo creo que contacto, no sé si se puede dar el nombre porque es un poco, todo el mundo lo va a deducir, el operador más grande de offshore del mundo. Bueno, pues ya está. Que tiene como dos sombreritos. Entonces estamos
Es una de las tecnologías que exploraban un poco a futuro para usar en sus, no en la fase de prospección, sino ya en operación, en turbinas. Porque si es costoso el mantenimiento onshore, offshore ya sabéis, Sí, no sé, tema se helicópteros, multiplica, no sé, todo se multiplica por un montón. Entonces, sí, también hemos hablado con gente de offshore. Esa es una pregunta que me surge de otra tecnología que se está desarrollando. El tema de ¿vosotros utilizáis señales del satélite? ¿Utilizáis señales de GPS? Entiendo que sí, ¿no? He visto la presentación. ¿Y no se podría extender el uso de señales de GPS para otras? También yo no sé el error que tiene el GPS ahora, pero combinar la medida del anemómetro Jovain, la solución Jovain, con la señal que da el GPS. ¿Habría una posibilidad de combinar ambas para mejorar, por ejemplo, o sea, no sé, la orientación en tiempo real o en los momentos que no hay radiación solar, en lugar de utilizar la radiación, utilizar el GPS? Pues, ¿hay alguna posibilidad de mejorar el uso de... maximizar el uso? El GPS como tal, clásico que nosotros llevamos en el móvil, te permite orientarte si te mueves, ¿vale? Porque si no, con 3 metros no te da la orientación. Las coordenadas GPS, digamos. Entonces, nosotros solo lo usamos para saber dónde está el sol. Es un dato que entregamos, por cierto, no lo he mencionado, pero, por ejemplo, loggers que no tienen GPS pueden encuestárselo a la Jovain y la Jovain le da la hora y las coordenadas. Sí que hemos incluido algún tipo de sensor más, estilo giróscopo, incluso brújula magnética, para ver si durante la noche por lo menos podemos detectar cambios de orientación, ¿vale? Eso es un desarrollo, el hardware está, pero estamos un poco pues colaborando con este fabricante de turbinas a ver si hace falta desarrollarlo por esa vía o no. En el GPS como tal no le veo yo capacidad de mejorarlo. Las prestaciones simplemente es una cosa que nos da la localización del emplazamiento y la fecha y la hora, nada más. Se usa una vez al día y es la función principal, vamos. O sea, pero sí que tiene algún otro sensor auxiliar que esperamos que nos sirva de ayuda, como es el que te mide la vibración en 3 ejes, por ejemplo, para ver si la turbina pues está vibrando más de la cuenta. Okay. Bueno, esto no es una pregunta, es una propuesta, entiendo, que está ligada, es de Oscar Ansay, está ligada a la uso de la señal para el control de las máquinas. Él dice que para optimizar eso, entiendo que es el uso de la señal de Jovain para el control, habría 2 posibles soluciones. Una sería elevar la veleta para reducir el efecto vertical y la otra, la de serie, establecer filtros en la señal, en el programa de control. ¿Lo entendéis? Sí, correcto. De hecho, yo no estoy... Fue mi compañero Chema un poco el que hizo el desarrollo, pero básicamente era un filtro, ¿vale? Entonces, tú al final la veleta, supongo que habréis visto alguna veleta, en la parte de atrás es súper turbulento el flujo. Entonces, eso, vamos, hemos visto veletas en este parque en concreto al que le dimos la solución, que giraban casi como un anemómetro, ¿vale? O sea, estaban girando. Ahí no sé cómo vas a controlar ningún tipo de turbina. Entonces, sí, va en línea, pues como ha comentado Oscar, de hacer un filtrado para que el control no vea ese cambio de dirección todo el rato, sino que pues se lo filtremos. Okay. Y una última pregunta, esta también es mía. ¿Cuál es la respuesta del mercado? Es decir, vosotros, desde que he conocido Jovain desde el origen, me parece una idea muy original, con mucho potencial, pero ¿cuál es la recepción por parte de los productores? Me imagino que los de la operación, a todo el mundo les interesa. Yo creo que Jovain es una solución sencilla, no sé si decir barata, pero no me atrevería, una solución sencilla y fácilmente instalable, ¿no? Pero ¿cuál es la reacción del mercado a vuestra propuesta? Inicialmente la de Torre, la solución de Torre. Para la solución de Torre lo que hemos visto es que los que más apuestan por usar la Jovain son developers que luego se van a quedar sus parques, ¿vale? Y les interesa que esos parques produzcan. Sí, porque al final cuando tú estás desarrollando una cosa cuya intención es vender, pues dices, bueno, pues ya que lo compre, que se haga cargo de... Pero sí, vamos, la producción. ¿Perdona? Sí, la que se cargará de mejorar la producción.
Yo ya me llevo... Desarrolladores que luego tienen intención de explotar ese parque que están desarrollando, les interesa que funcione bien. También suelen ser desarrolladores que trabajan en muchos países, ¿vale? Entonces, trabajar en muchos países e instalar con diferentes equipos siempre es complicado, ¿vale? Y pierdes consistencia con torres, pues me lo invento, en Colombia, en México, Sí, no, sí. en Vietnam. Al final la idea, o sea, lo que entendemos es que, sobre todo las empresas, como dice Rafa, developers grandes que tienen un portafolio amplio de proyectos y que conocen la problemática de no medir bien la dirección. Que han sufrido en sus carnes el problema. Pues dicen, es que, oye, si me puedo evitar este problema y realizar un diseño del parque en condiciones, oye, pues la inversión es mínima comparado con lo que es el coste total de un parque eólico, yo qué sé, de 50 millones de euros. O sea, es que al final hay que mirarlo desde ese punto de vista. Ok, oye, pues nada, muy bien, ya hemos llegado a la hora. Yo creo que habrá quedado alguna pregunta por ahí perdida, pero como os va a hacer llegar Piluca las preguntas y los contactos, podéis contactar. Ha sido para mí un placer doble, primero por moderar a Quintec y segundo por haber moderado un webinar tan ágil y tan fresco, dirían en la época calurosa que nos toca, que estamos soportando. No sé si estás, Piluca, por ahí, ¿quieres cerrar? Pues nada, deciros que muchísimas gracias, os agradecemos de parte de la Asociación Empresarial Eólica vuestra colaboración. Ha sido muy interesante, hemos tenido muchos asistentes y muchas preguntas que espero que podáis contestar cuando recibáis los correos electrónicos y las preguntas, porque algunas han quedado sin responder. Y agradeceros y sobre todo también recordar a los asistentes que la próxima semana vamos a tener 2 encuentros, uno el martes, el día 7 de 10 a 12, será sobre talento y recursos humanos, sobre captación de talento, sobre retención de talento, sobre lo que los jóvenes buscan y lo que el sector eólico puede ofrecer. Y el jueves, de 1 a 2, el 9 de julio, tendremos un encuentro con la empresa Vortex que será sobre el viento extremo. El título es Viento extremo, pasado y futuro. Así que os esperamos a todos de nuevo. Muchas gracias a los tres, Alberto, Eladio y Rafael, y cuidaros mucho todos. Gracias y buen día. Adiós. Gracias a todos los asistentes y a la asociación por la oportunidad. Sí, sí, muchas gracias a todos. Y bueno, cualquier cosa que necesitéis, ahí tenéis nuestros correos y encantados de dar soporte. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.